Se cumplen 3 meses desde el inicio de la ofensiva israelí contra Hamás. Los ataques de Israel han dejado más de 22.800 muertos y en esta fase se concentran en el sur del enclave. Hoy el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, volvió a asegurar que la guerra continuará hasta que se alcancen todos los objetivos. Y en Cisjordania, al menos 6 personas murieron en medio de una redada en Jenin. El Ministerio de Sanidad informó que las víctimas son producto de un bombardeo aéreo israelí, que además se produjeron enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas israelíes. Son más de 170 los Boeing 737 MAX 9 que se quedarán en tierra para revisiones. Esto luego de que una aeronave de ese modelo de Alaska Airlines perdiera parte del fuselaje en pleno vuelo, forzando un aterrizaje de emergencia en Estados Unidos. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a iniciar en la Franja de Gaza porque se cumplen 3 meses desde el ataque terrorista de Hamás contra Israel que desencadenó la posterior ofensiva en el enclave. A 90 días de combates, 22.835 palestinos han sido asesinados y más de 58.400 han resultado heridos. Este domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que la guerra continuará hasta que se logren todos los objetivos de Israel. Ampliamos a continuación. De norte a sur, esto es lo que se escucha diariamente en la Franja de Gaza. Pero el enclave también suena así. 3 meses después del inicio de la invasión militar de Israel en el enclave palestino, las cifras de la brutalidad diaria no tienen precedentes. Los bombardeos israelíes han matado a más de 22.000 palestinos, casi 10.000 eran niños. Y según el Ministerio de Salud de Gaza, hay más de 58.000 heridos y 7.000 desaparecidos entre los escombros. Gaza se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación. En 90 días, Israel lanzó más de 26.000 proyectiles, arrasando con unas 65.000 viviendas residenciales, pero también con escuelas, edificios institucionales, religiosos y hospitales. Solo 13 de los 36 centros médicos en Gaza funcionan parcialmente. Una catástrofe humanitaria que deja también 1,9 millones de personas desplazadas de sus hogares, el 85% de la población gazatí. El bloqueo israelí también generó una gran falta de suministros médicos, agua potable, alimentos y ayuda humanitaria. Según la ONU, 375.000 personas están en riesgo severo de sufrir desnutrición grave, especialmente mujeres, niños y adultos mayores. Y pese a que en Cisjordania ocupada no gobierna Hamás, desde el pasado 7 de octubre el ejército y los colonos israelíes han matado a 315 palestinos, 81 eran menores de edad. En 2023 hubo 507 muertes de palestinos en los territorios ocupados, la cifra más alta desde que la ONU inició su registro en 2005. A lo que se suman miles de detenciones, redadas y demoliciones punitivas como forma de castigo colectivo, según denuncian Naciones Unidas. Estas son las cifras humanitarias detrás de la respuesta de Israel a los sorpresivos ataques de Hamás en su territorio el 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 israelíes y extranjeros fallecidos y más de 200 rehenes. 105 fueron liberados durante los 7 días que duró la tregua de finales de noviembre como parte de un acuerdo mediado por Qatar. Y si bien la mayor parte de la sociedad israelí está a favor de la guerra, la operación militar de Benjamin Netanyahu está lejos de cumplir sus objetivos marcados, acabar con toda la estructura de Hamás, pero tampoco se vislumbra un final cercano, pese a los numerosos llamados internacionales al cese al fuego inmediato. La guerra no debe detenerse hasta que logremos todos estos objetivos. La brutalidad de Israel en Gaza ha sacado a las calles a miles de personas. Incluso países como Sudáfrica han tachado la operación israelí de genocidio contra la población palestina, mientras las organizaciones y activistas registran las numerosas violaciones al derecho internacional humanitario y los crímenes de guerra cometidos en Gaza y los territorios palestinos ocupados. Un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania, terminó con la muerte de 6 palestinos y una sargento de la policía fronteriza israelí durante la noche del sábado al domingo. Las fuerzas israelíes han aumentado sus incursiones desde el 7 de octubre en este territorio, que perciben como un bastión de lo que consideran el terrorismo palestino. Más en el informe. Manchas de sangre marcan el lugar del ataque. Fue una respuesta casi inmediata de Israel a la muerte de un agente de la policía fronteriza israelí unos momentos antes. Según el ejército israelí, su helicóptero apuntó a un grupo de palestinos armados que lanzaban explosivos hacia sus tropas. El Ministerio de Salud palestino dice por su parte que muchos civiles se encuentran entre los fallecidos. 6 palestinos murieron, incluyendo a 4 hermanos según miembros de su familia.
Al principio escuchamos disparos, luego hubo un ataque aéreo. Llegamos aquí y vimos a la gente en el suelo. Algunos con la cabeza cortada, partes del cuerpo. Fue una escena increíble y no sabíamos qué hacer. Las fuerzas israelíes llevaban a cabo una incursión en el campo de refugiados de Jenin cuando un artefacto explosivo estalló al paso de uno de sus vehículos, matando a una sargento. Un ataque reclamado por la brigada de Jenin, afiliada a la Yihad Islámica. En los últimos meses, las tropas israelíes han llevado a cabo decenas de incursiones en el campo de refugiados de Jenin y sus alrededores. Israel ha ocupado Cisjordania desde una guerra con Estados Árabes en 1967. Desde que comenzó la guerra en Gaza, al menos 327 personas en Cisjordania han sido asesinadas por soldados o colonos israelíes, según el Ministerio de Salud palestino. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, estuvo en Qatar como parte de la gira que realiza por una decena de países para tratar el conflicto entre Israel y Hamás. En su visita se reunió con el emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pero también con el primer ministro del Emirato, en un encuentro centrado en evitar que la guerra se expanda a nivel regional. Tras la reunión, el funcionario resaltó la profunda tensión en la región y la facilidad con la que el conflicto podría extenderse. A su vez, el primer ministro qatarí aseguró que el asesinato del número 2 de Hamás ha afectado los esfuerzos de Qatar para que haya negociaciones entre las partes, pero resaltó que continuarán intentándolo. Se cumplen 9 años desde el ataque terrorista contra la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo en París, la capital francesa, que dejó 12 fallecidos. Este domingo, la alcaldesa Anne Hidalgo y el expresidente François Hollande, entre otras figuras, asistieron a la conmemoración. El ataque de 2015 fue reivindicado por seguidores de Al-Qaeda como una venganza por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma. En Bangladesh, la Comisión Nacional Electoral confirmó la victoria de la primera ministra Sheikh Hasina en las elecciones parlamentarias del domingo. La funcionaria es la líder del partido Liga Awami y está en el poder desde 2009. Con este triunfo se encamina al 5º mandato, pues su movimiento consiguió al menos el 60% de los escaños del Parlamento. La oposición había pedido boicotear los comicios al considerarlos falsos debido a la oleada de detenciones que hicieron que varios partidos dijeran que las elecciones no serían libres ni honestas. Y cientos de vuelos han sido cancelados en todo el mundo luego de que las autoridades estadounidenses ordenaran que los aviones Boeing 737 MAX 9 deben ser inspeccionados luego de la emergencia de una aeronave de Alaska Airlines hace 2 días. Es la segunda vez que Boeing se somete a este tipo de restricción. Andrés Triviño con los detalles. Un golpe para la aviación mundial. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó la inspección inmediata de al menos 171 aviones Boeing 737 MAX 9 en todo el mundo, luego de registrarse una emergencia en pleno vuelo de un avión de Alaska Airlines el pasado 5 de enero. La seguridad es una de nuestras mayores prioridades y lamentamos profundamente el impacto que esta decisión ha causado a nuestros clientes y a sus pasajeros. Estamos de acuerdo y apoyamos la decisión de la Administración Federal de revisar los aviones de la misma configuración que el avión del incidente. Adicionalmente, el equipo técnico de Boeing apoya con información para esta investigación. United y Alaska Airlines han sido las más afectadas al ser los mayores compradores del 737 MAX 9. Aunque otras aerolíneas como Turkish Airlines, Aeroméxico y la panameña Copa también se ven afectadas. En 2018 y 2019, Boeing también estuvo en el ojo mediático luego de que 2 aviones del modelo MAX 8 se accidentaran, sumando 346 muertos respectivamente. Cientos de aviones en todo el mundo estuvieron en tierra durante casi 2 años mientras eran inspeccionados y se les corregían fallas de fabricación. El vuelo 1282 de Alaska Airlines, con 171 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, reportó una emergencia 20 minutos después de haber despegado, luego de que una sección del fuselaje se desprendiera. El incidente se mantiene en investigación mientras el resto de aeronaves en todo el mundo están en tierra para determinar si se trata de un error de fabricación. Y cerramos con Rafael Nadal y una nueva lesión que volverá a alejar al tenista de las canchas. Nadal se perderá el Abierto de Australia este mes luego de sufrir un pequeño desgarro muscular durante su regreso al torneo Brisbane International. El 22 veces campeón de Grand Slam ya había pasado casi un año al margen por una lesión en el flexor de cadera. Es todo por el momento en France 24. Quédense con nosotros.